A pesar de que los drones interceptores de Ucrania ya se encuentran en los estados del Golfo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha estado dando pistas sobre su presencia. E incluso los Estados Unidos de América no están preparados para lo que se avecina. Algo enorme está a punto de suceder en el estrecho de Hormuz, y Ucrania está muy ilusionada con ello. Impedirlo. ¿Qué es lo que se pretende impedir? Irán no podrá impedir lo que va a suceder, ya que Ucrania está tomando la iniciativa de proporcionar precisamente aquello que la dictadura iraní nunca querría ver en su vía navegable clave. Durante su discurso en un foro de seguridad sobre el estrecho de Hormuz, Zelensky pronunció las palabras que todos y cada uno de los estados del Golfo deseaban oír. Además, si llegamos a un acuerdo con los países de Oriente Medio en relación con los drones, nuestros drones marítimos se incluirán en el acuerdo. A la luz de esto, todo puede materializarse. Podemos participar en la defensa y podemos ayudar con los convoyes, dijo Zelensky a los delegados allí reunidos. Zelensky demostró que Ucrania ha pasado de ser una nación que dependía de otros países para luchar contra la guerra de agresión de Rusia, a convertirse en una poderosa nación militar, capaz de ayudar a otros países cuando necesitan asistencia. Esta transformación se produjo en un solo y rápido movimiento. Ya se han enviado especialistas en drones de Ucrania a Oriente Medio. Más de 200 de sus individuos más talentosos e inteligentes colaboran actualmente con los estados del Golfo para ayudarles a determinar cómo utilizar drones interceptores, con el fin de detener en seco los Shahids de Irán. Como mínimo, si hay que creer a Zelensky, esos especialistas están incluso dañando directamente los Shahids de Irán. En este momento estamos presenciando una especie de progresión. Ya es hora de que los interceptores despeguen. Ahora están llegando los drones navales y como pronto descubrirán son capaces de hacer mucho más que destruir los buques de guerra que Irán está enviando al estrecho de Hormuz. La principal pista que dio Zelensky surgió durante una conferencia de seguridad celebrada en línea. Esta cumbre se celebró en previsión de una reunión posterior que el Reino Unido va a convocar en Londres. En esta cumbre participarán 35 países y se debatirán las medidas que el mundo occidental en su conjunto, con la ausencia ostensible de los Estados Unidos de América, va a tomar para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz tras la operación Epic Fury. Según Sir Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, la próxima conferencia evaluará las medidas diplomáticas y políticas que nos es posible adoptar para restablecer la libertad de navegación, garantizar la seguridad de los buques y marineros que se encuentran bloqueados y reanudar el transporte de productos básicos esenciales. Esto supone una oportunidad para el gobierno ucraniano. Zelensky acaba de informarnos sobre las estrategias específicas que su país pretende implementar para consolidarse como un actor clave en la zona del Golfo. Además, el presidente de Ucrania mencionó los acuerdos de décadas de antigüedad con los estados del Golfo, que serán la ruta que seguirán los drones marítimos de Ucrania para entrar en el estrecho de Hormuz. Tanto la operación Epic Fury como los bloqueos impuestos al estrecho de Hormuz han tenido una influencia significativa en la situación financiera de esos tres estrechos. A finales de marzo, las exportaciones diarias de petróleo de Irak, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, también conocidos como EAU, ya habían disminuido de 12,3 millones de barriles a 7,8 millones de barriles, según ha declarado un analista llamado Oguchan Akena. Tras tener en cuenta la pérdida de ingresos por las ventas de petróleo y gas, así como los daños causados a estos países por los misiles y los drones, Shahid de Irán, la agencia AA, estima que el coste total para estos países podría aumentar a más de $50,000 millones cuando termine la guerra. Es necesario que los gobiernos del Golfo cuenten con un aliado que pueda ayudarles a proteger sus barcos e instalaciones de los drones lanzados por Irán. Ucrania ha dado los pasos necesarios. El 19 de abril, Ucrania negoció formalmente acuerdos de defensa a 10 años con Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
Esto ocurrió solo unos días antes de que Zelensky diera la pista más significativa, hasta la fecha de que los drones navales están de camino al Golfo. Llevamos trabajando en esas transacciones desde hace bastante tiempo. Ahora que se ha firmado el acuerdo, Zelensky sostiene que esto podría ser el comienzo de algo mucho más significativo de lo que se había planeado. Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar son los 3 países más importantes con los que ya hemos alcanzado un acuerdo de 10 años. Según Zelensky, quien hizo el anuncio de las transacciones, ya hemos recibido consultas de 11 naciones, así como de Oriente Medio y el Golfo. Además, nos estamos dirigiendo gradualmente hacia el Cáucaso. Del mismo modo que estos acuerdos son cruciales para los estados del Golfo, también lo son para Ucrania. Tal y como señala Político, Ucrania ha utilizado estos acuerdos para asegurarse un suministro vital de petróleo, tras un invierno en el que Rusia atacó repetidamente las redes energéticas y las infraestructuras de Ucrania. Según Zelensky, el crudo se transportará a refinerías en Europa, donde se convertirá en combustible, que posteriormente se enviará a Ucrania. Habrá casos en los que serán los estados del Golfo los que suministren directamente el gasóleo. Como demostración adicional de que estos acuerdos no consisten en un flujo unidireccional de drones ucranianos hacia el Golfo, Ucrania también recibirá ayuda financiera e interceptores de misiles. Ucrania está siendo considerada como un socio en igualdad de condiciones, lo que significa que está recibiendo beneficios equivalentes a los que proporciona. Además, no podemos ignorar las implicaciones que esta información más reciente de Zelensky tiene para la posición de Ucrania en relación con sus socios occidentales. En una jugada muy astuta, el presidente de Ucrania ha informado a aquellas personas que han estado ayudando a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa durante los últimos 4 años de que está dispuesta a prestar asistencia. Como mínimo, parece que el Reino Unido está ansioso por ver que los drones navales empleados por Ucrania lleguen al estrecho de Hormuz. En los días previos a la conferencia virtual, cuando Zelensky dio su pista, Starmer se refirió a la reapertura del estrecho de Hormuz como una obligación mundial. Starmer ha anunciado que para garantizar el retorno a la estabilidad y la seguridad globales, debemos mostrar nuestro apoyo a las operaciones de desminado y ofrecer garantías al sector marítimo comercial. Parte del proceso para tranquilizar al transporte marítimo comercial consistirá en garantizar que los barcos no militares estén protegidos contra cualquier posible incursión de lanchas rápidas o Shahid que pueda llevar a cabo Irán. Es una misión ideal para los drones navales que posee Ucrania. Es una realidad que el Reino Unido reconoce y ya ha declarado que cree que Ucrania tiene el potencial de desempeñar un papel significativo en la reapertura del estrecho de Hormuz. El suministro de drones navales e interceptores no es la única función útil que desempeña esta organización. Los bloqueos son algo a lo que Ucrania se ha enfrentado en el pasado, en particular, el que Rusia intentó imponer en los corredores del Mar Negro, vitales para la seguridad alimentaria de Ucrania. Si bien es cierto que Ucrania se enfrentaba a buques de guerra rusos, que formaban parte de la Armada del Mar Negro, es importante señalar que Irán está empleando drones y lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz. Por otra parte, una parte significativa del armamento que empleó para romper ese bloqueo, como los drones navales, que parecen dirigirse hacia el Golfo, fue fundamental en esa operación. Ucrania no solo cuenta con el plan, sino también con la competencia probada en combate, lo que demuestra que sus drones serán eficaces en el Golfo. Los drones de Ucrania están listos para despegar. Es probable que haya un obstáculo imprevisto que la nación tendrá que sortear. En la frase anterior, indicamos que los Estados Unidos de América no tenían una presencia oficial en la reunión cuando Zelensky hizo su declaración. Esto podría deberse a diversos factores, pero uno de ellos podría ser que los Estados Unidos de América tienen la impresión de que cuentan con una solución para el estrecho de Hormuz, que es exclusiva de ellos. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo adicional en respuesta al bloqueo de Irán y al fracaso del régimen a la hora de negociar una solución favorable para Estados Unidos. Cuando Zelensky lance el tipo de indicios que acaba de lanzar, será una sorpresa tanto para Estados Unidos como para el régimen iraní, que está intentando dominar en Hormuz empleando sus estrategias asimétricas.
Mientras se producía este video, Estados Unidos seguía manteniendo su bloqueo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el 20 de abril que Estados Unidos no tiene intención de levantar el bloqueo hasta que se alcance un acuerdo pacífico con Irán. Parece que Trump está satisfecho con los resultados del bloqueo. Trump declaró en una publicación que realizó en Truth Social el 20 de abril que el bloqueo que Estados Unidos está imponiendo a Irán está arruinando por completo al país y que le está costando al régimen iraní la asombrosa cifra de $500 millones cada día. No parece que se esté acercando un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos. A pesar de que las negociaciones siguen en curso, ambas naciones están enzarzadas en un juego de represalias mutuas en el que se amenazan entre sí. Irán anunció el 20 de abril que tomará medidas de represalia en respuesta a la incautación por parte de Estados Unidos de un buque de carga iraní el día anterior. Aún está lejos de estar garantizado que Irán se presente siquiera a las últimas conversaciones que se están celebrando en Pakistán, a pesar de que el presidente Trump ha declarado que Estados Unidos comenzará a atacar instalaciones civiles en Irán si fracasan las negociaciones. Parece que la situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo inestable. Y la pregunta que hay que plantearse es si a Estados Unidos le complacería ver drones navales de Ucrania entrar en el canal. No es fácil dar una respuesta a esa pregunta. Según Zelensky, Estados Unidos solicitó ayuda a Ucrania para atacar los drones Shahid de Irán el 5 de marzo, aproximadamente una semana después del inicio de la operación Epic Fury. En ese momento, el presidente de Ucrania declaró que su país estaría más que dispuesto a intercambiar sus drones interceptores y su experiencia con Estados Unidos a cambio de sistemas de defensa aérea Patriot. En ese momento parecía receptivo a la ayuda. En respuesta a las declaraciones de Zelensky, llegó a afirmar que aceptaría de buen grado cualquier ayuda de cualquier nación. Sin embargo, solo 11 días después, The Independent informó de que Estados Unidos había rechazado los esfuerzos de Ucrania por ayudar, donando su tecnología de drones, en lugar de participar. Hay una falta de claridad sobre la posición de Ucrania con respecto a Estados Unidos, como suele ocurrir con frecuencia. Esto nos lleva de vuelta a la importante pista que dejó Zelensky. En caso de que Estados Unidos no requiera la ayuda de Ucrania en el estrecho de Hormuz, entonces, Ucrania no la buscará. La eludirá. En realidad, este es el propósito de los acuerdos de defensa que llevan una década en vigor con los gobiernos del Golfo. Dado que Ucrania se está consolidando como proveedor de armamento esencial para países que se han visto afectados por las acciones de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz, se trata de un avance significativo. Volvamos al armamento en sí, ¿de acuerdo? En este mismo momento ya hay drones interceptores pertenecientes a Ucrania en la región del Golfo. Ucrania está tomando ahora la iniciativa de suministrar drones navales a sus nuevos socios en la región del Golfo. Sin embargo, ¿serían estos drones realmente capaces de provocar un cambio significativo en el estrecho de Hormuz, que permitiera levantar el bloqueo de forma permanente? Permítanme recordarles que están viendo el Military Show antes de continuar con la respuesta a su pregunta. Ahora es el momento ideal para suscribirse a nuestro boletín si aún no lo han hecho antes de entrar en los detalles de lo que ofrecen los drones marítimos de Ucrania. Ahora bien, tenemos una comprensión básica de los drones marinos. Estos vehículos de superficie no tripulados son capaces de lanzar potentes ojivas contra buques y pueden controlarse a distancia mediante un sistema de control remoto. No solo es perfectamente aceptable, sino que Ucrania lleva ya varios años empleando sus drones navales con este mismo fin en el Mar Negro. Sin embargo, Ucrania nunca se queda estancada. Siempre está innovando y ciertos avances recientes en el ámbito de los drones marinos han transformado estas armas que antes no eran más que un extra en el estrecho de Hormuz en capacidades que podrían poner fin al bloqueo y que los estados del Golfo y las naciones occidentales que desean reabrir el canal podrían desplegar. Para empezar, volvamos al 17 de marzo. El asombroso logro que llevó a cabo uno de los drones Magura V7 de Ucrania fue informado por Militani en esa fecha concreta. Hasta ese momento este logro no se había revelado al público en general.
De hecho, tuvo lugar en septiembre de 2025 cuando Ucrania participaba en los ejercicios REPMUS y Dynamic Messenger de la OTAN, que se estaban llevando a cabo frente a las costas de Portugal. Los azules, que representaban a las tropas de la OTAN, y los rojos, que por una extraña ironía del destino, empleaban drones Magura V-7 de Ucrania para enfrentarse a los buques de guerra de la OTAN en un escenario de juego de guerra. Participaron en esos respectivos ejercicios. Estos juegos de guerra se diseñaron teniendo en cuenta 5 escenarios diferentes. Los rojos ganaron cada uno de los 5 juegos a los azules. Los rojos utilizaron diversas versiones del dron naval Magura V-7 para lograr este objetivo. Estos drones fueron modificados para cumplir funciones específicas a lo largo de cada ejercicio. En un caso, un Magura fue equipado con material de reconocimiento para ayudar a los rojos a dirigir el tráfico frente a las costas de Portugal. Otra persona fue testigo de cómo un dron perteneciente a Ucrania fue equipado con una ametralladora que podría utilizar para combatir amenazas situadas en el agua. Sin embargo, la simulación del hundimiento de al menos una fragata de la OTAN fue con diferencia el logro más significativo del Magura. Se consideraba que se había logrado la victoria de acuerdo con las reglas de los juegos de guerra, si uno de los drones pertenecientes a Ucrania era capaz de fijar con éxito un objetivo como el sistema de radar de un barco sin ser detectado por los azules. Una y otra vez, el Magura demostró su eficacia. El tipo de dron naval que probablemente se dirija al Golfo está a punto de llegar e Irán tiene motivos de sobra para estar preocupado. El Magura V-7 existe desde el año 2025. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 39 nudos, más que suficiente para poder perseguir a las lanchas rápidas iraníes si la situación lo requiere. Su velocidad de crucero es de 23 nudos y puede alcanzar una velocidad máxima superior a esa. En su configuración más básica, el dron es capaz de permanecer en el mar durante 48 horas completas y tiene un alcance de 800 millas náuticas. Lo preocupante para Irán es que el Magura V-7 tiene capacidad para transportar una carga útil de 650 kilogramos, lo que equivale a más de 1.400 libras. En el transcurso de los juegos de guerra, ya sabemos que esto es suficiente para hundir un buque de la OTAN. Este tipo de capacidad explosiva supone una sentencia de muerte segura para las embarcaciones considerablemente más pequeñas que Irán está intentando utilizar para dominar el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, es posible que las naciones del Golfo pronto puedan adquirir un dron marítimo capaz de contrarrestar los peligros que plantea la armada iraní. Sin embargo, ¿qué pasa con los drones Shahid que tiene Irán? Esos drones han estado sobrevolando todo el estrecho de Hormuz, dirigiendo sus ataques contra buques comerciales y, en esencia, impidiendo que los estados del Golfo transporten su petróleo y su carga a otros países. Con sus drones interceptores, Ucrania ya ha proporcionado una solución a los Shahid en lo que respecta a sus preocupaciones de seguridad. Por otro lado, los drones demuestran todo su potencial cuando se utilizan para defender objetivos fijos situados dentro del territorio de la nación que los emplea. Los objetivos fijos no son buques comerciales. Sin embargo, no es cierto que los drones marítimos de Ucrania sean incapaces de contribuir a la lucha contra la amenaza de los Shahid iraníes en el estrecho de Hormuz. El 19 de abril, Militani dio la noticia de que Ucrania había interceptado con éxito por primera vez un dron ruso de tipo Shahid, utilizando un portadrones naval. Durante esta operación, fuimos testigos de cómo Ucrania utilizaba con éxito uno de sus drones navales como nave nodriza para drones aéreos. Estos drones aéreos fueron lanzados al cielo desde el propio dron marítimo. No se ha revelado ninguna información sobre cuál de los drones navales de Ucrania se utilizó para esta operación. Por otro lado, en el mes de marzo, surgieron acusaciones de que Ucrania había modificado algunos de sus drones Magyar para que pudieran transportar y lanzar drones interceptores. Parece que esa es una pista realmente significativa. Además, se han publicado oficialmente las imágenes del logro pionero de Ucrania. A medida que se reproduce el vídeo, se puede ver a uno de los interceptores de Ucrania surcando el aire
tras ser lanzado desde la cubierta de un dron naval. A continuación, la imagen cambia a la captada por el interceptor, mientras se acerca al dron ruso Shahid. La siguiente imagen es estática. El dron ha impactado de lleno. Y así, sin más, Ucrania ha revelado que ha aumentado su capacidad para hacer frente a las amenazas que plantean los drones aéreos. Dentro del ejército ucraniano, la idea de lanzar drones aéreos desde un dron naval no es nueva. Anteriormente lo había logrado empleando en gran medida drones, con visión en primera persona FPV, que se lanzaban desde sus drones marítimos para destruir activos aéreos rusos, considerablemente más grandes como helicópteros. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que hemos presenciado el lanzamiento de la nueva generación de interceptores que Ucrania ha desarrollado desde uno de sus drones marítimos. Es fácil observar cómo funciona la sinergia. La región del Golfo ya está recibiendo interceptores que se envían desde Ucrania. Actualmente está demostrando nuevas capacidades en sus drones marítimos, lo que permitirá a los estados del Golfo enviar sus interceptores al estrecho de Hormuz. Consideremos las diversas opciones disponibles en este caso. Países como Arabia Saudí y Qatar podrán desplegar sus petroleros en el estrecho de Hormuz, junto con una presencia en este momento. En caso de que se materialice un Shahid, el Magura, se activará y lanzará un interceptor. Además, en caso de que una embarcación rápida sea susceptible de interceptar el Magura, es capaz de dispararle con una ametralladora, o si es necesario destruir completamente la embarcación, empleando su enorme carga explosiva. Por otra parte, además de todo esto, no debemos pasar por alto los logros que los drones navales de Ucrania han conseguido en el pasado. Un tercio de la famosa flota rusa del Mar Negro será eliminada para marzo de 2024, y una de las principales razones de ello es la presencia de estos drones. Junto con misiles y drones aéreos, los drones navales han estado atacando a los buques de guerra rusos con tal intensidad que se han visto obligados a retirarse de Crimea. También se han utilizado drones militares. Tras ser expulsados de Crimea, los buques se encuentran actualmente varados en el puerto de Novorossiysk, situado en el continente. Ahora los buques de guerra rusos navegan muy esporádicamente. Son conscientes de que los drones marítimos de Ucrania los están esperando. Además, Ucrania ha inutilizado con éxito al menos un submarino ruso, empleando el tipo de drones que, según Zelensky, se dirigen hacia el Golfo de México. Se informa de que la flota de Irán consta de entre 28 y 30 submarinos, lo cual es una afortunada coincidencia. Si se permite que los drones marítimos ucranianos crucen el estrecho de Hormuz, esos submarinos no estarán a salvo. También se han desplegado drones navales operados por Ucrania para lanzar un asalto contra el puente de Kerch, que conecta el territorio anexionado de Crimea con el continente ruso. Por lo tanto, se pueden añadir los ataques contra infraestructuras que dependen del agua a la mezcla de lo que los estados del Golfo van a recibir de Ucrania para empezar. Lo que nos intriga es si los drones kamikaze Magura se dirigirán pronto a los puertos iraníes para detener el lanzamiento de lanchas rápidas en su punto de origen. Es precisamente por este grado de adaptabilidad por lo que los drones marítimos que posee Ucrania son un activo tan importante en el estrecho de Hormuz. Si Irán desplegara algo desde esa vía navegable, sería bastante improbable que estuviera a salvo de estos drones. Los Shahid son susceptibles de ser destruidos por interceptores lanzados desde las cubiertas de los drones navales operados por Ucrania. Cualquier embarcación que Irán envíe al estrecho de Hormuz, incluidos buques de guerra submarinos e incluso lanchas rápidas, corre el peligro de ser atacada por Arabia Saudí. Los drones de Ucrania son capaces de alcanzarlos a todos. Y dado que Ucrania cuenta actualmente con más de 200 de sus profesionales en drones estacionados en la región del Golfo, los nuevos aliados de Ucrania podrán aprender a manejar y desplegar sus nuevos drones, basándose en un modelo que ya ha demostrado su eficacia contra Rusia. Con la llegada de sus drones marinos, Ucrania dará un paso significativo para convertirse en una potencia dominante en la región del Golfo. Esto supondrá un avance significativo para Ucrania. Cuando esto ocurra, la transformación de Ucrania habrá concluido. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022,
El ejército ucraniano dependía en gran medida del armamento fabricado durante la era soviética. A pesar de ello, fue capaz de resistir, y las oleadas de apoyo procedentes de Occidente fueron significativas en los años siguientes. Pero la Ucrania de hoy es mucho más de lo que era en el pasado. La nación está a la vanguardia de la tecnología de drones y posee las soluciones que los estados del Golfo necesitan para alcanzar su objetivo de reabrir el estrecho de Hormuz. Va a suceder que los drones navales ucranianos serán desplegados en el único lugar donde Irán no quiere verlos. El régimen no puede hacer nada para impedir lo que va a suceder. Esta reciente acción de Ucrania no es más que una adición a las medidas que ya ha estado tomando en el estrecho de Hormuz. En este vídeo hemos hablado de los drones interceptores, así como de los contratos de 10 años. En los siguientes párrafos descubrirás cómo Ucrania está utilizando su amplia experiencia en el trato con Rusia para transformarse en uno de los socios más esenciales que los estados del Golfo tendrán jamás. Echa un vistazo a nuestro vídeo en el que se analizan las sorprendentes relaciones que Ucrania está forjando, así como las implicaciones que todo esto debería tener para Rusia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a The Military Show. Así te asegurarás de estar siempre al día de nuestra cobertura de los acontecimientos más recientes en Ucrania y el Golfo. Además, te agradezco que lo hayas visto.